hay terminología que ustedes tienen que conocer, que la pueden ver en ese cuadro y yo les voy a explicar durante la clase. Y entonces ustedes tendrán que aprenderse eso de memoria. ¿Mm? Este examen del segundo ciclo será un examen mucho más fuerte, porque aquí se le va a hablar de medicamentos, tienen que conocer grupos farmacológicos de cada medicamento, reacciones adversas, los cuidados de enfermería que tienen que tener en cuenta a la hora de administrar un medicamento, etcétera. Pero no es difícil, porque yo se los voy a hacer en un cuadrito. Entonces, ese cuadrito, yo me comprometí con ustedes de ayudarlos para que puedan estudiar por él. ¿Sí? Entonces, ya lo tienen impreso, lo imprimieron. Evidentemente no. Pero bueno, ustedes deciden. Pero para el aula sí lo necesito todo el mundo con su documento encima de la mesa. Ahorita si no lo han impreso, porque estamos virtual, está bien. Pero para la clase sí. Sí lo voy a exigir. Porque después no quiero, no, Carla, tu cámara. María José Moreno, cámara. Flores, toma la cámara. Porque después no quiero que digan, no, profe, que no. Yo los quiero a todos fuera de la asignatura y con buenas calificaciones, como sucedió ahora. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el ciclo que finalizamos, el primer ciclo? Si tienen algunas sugerencias para el segundo, estoy atento. Carla Daniela, su cámara. María Sí, José, su ya la, cámara. ya la enciendo, Liz. Voy a Sí, entrar por desde mi favor. otro dispositivo. Dale, dale, sí, qué pena, no te preocupes. Necesito verlo. Helen, no me gustan los fondos de pantalla solo, Helen. Natalie, también. Al finalizar esta clase, yo les tengo unas preguntas para evaluarla de manera directa. Debbie Ramírez, tu cámara, tu rostro, porque veo que está la cámara encendida. Carlito Tigrero, Carlito, el chico de la sonrisa amplia del 3-5. Carlitos, ahí te ven el examen. Sí, profe, sí salió bien. Qué bien. Poveda, Eugenio, Dígame, Lizzy. Y le iba a decir a Kerly que encendiera la foto. Es que la cámara, la veo tan tranquilita que parecía que tenía puesto un fondo de pantalla. Ya, a Aquí ver, estoy, dije, aquí estoy. sí, ya te vi ya. Pero pensé que era un fondo de pantalla, porque ni te movías, ni pestañeabas. A ver, de esta clase hay dos preguntas que van a examen, pero cuando estemos en la presencialidad, yo voy a realizarle un examen comprobatorio a partir del CARDE, ¿sí? Igual que hicimos en el primer ciclo, ¿se acuerdan? Que ustedes tuvieron que resolverla en el aula, ¿se acuerdan, verdad? Así. Por eso es importante que ustedes estudien, porque aunque no es un examen final, son preguntas que yo les voy a dar un puntaje si son 25 puntos. Si desaprueban, saben que son 25 puntos menos que suman al acumulado. Entonces es importante que vayan estudiando. ¿Alguna duda, Kerly, alguna duda sobre el examen que finalizó? ¿Cómo se sintió en el examen? ¿Tienes alguna sugerencia para este nuevo ciclo? Que yo pueda, No, dije, no para mí sé, todo bien. ayudarlos.
Salí bien en el examen. Douglas, Carlos, los escucho ustedes. Excelente, Elisa. Muchas gracias. Sus conocimientos impartidos fueron totalmente aceptados y aprobados mediante el examen. Gracias. Carlito, ¿qué te pareció, Sí, Carlito? ¿Aprendiste, Carlito? sí, Aprendieron este primer justamente ciclo, ¿verdad? eh, eh, Vamos a seguir aprendiendo. Claro que vamos a seguir aprendiendo. Y aquí estoy yo para ayudarlos y acompañarlos. Bien, vamos a... hay 50 estudiantes aquí. ¿Por qué 50? Un bosquejo, Douglas. Revisa las cámaras por si hay alguien que no es del paralelo. Infórmame, por favor, porque son 50 estudiantes. No, yo revisé y todos los que están aquí son estudiantes que pertenecen al 3-5. Entonces son más de 48. Bien, comenzamos entonces la clase. Continuamos con la unidad temática número 2. Chicos, por favor, es importante, yo voy a ir despacio conversando con ustedes en la conferencia, pero es importante que ustedes tomen nota, porque hay aspectos que voy a evaluar y ustedes es necesario que ustedes tomen nota para poder estudiar. Algo muy importante, esta clase será expuesta en la próxima clase, que es ¿cuándo es? El jueves, ¿no? Jueves, ¿verdad? Ya, ok, Y después, Sí. ya. Continuamos con la unidad temática número 2, el tema que nos corresponde tratar hoy. Vamos a ver las diferentes interacciones farmacológicas, efectos secundarios. Vamos a ver las reacciones adversas, qué son las reacciones adversas, el concepto de de reacciones adversas, de los medicamentos, y también vamos a hablar un poquito sobre la farmacovigilancia, en qué consiste y la importancia que tiene. Tres aspectos que ustedes tienen en el cuadro, en el documento que yo les envié por mediación de Douglas, ¿sí? Es decir, que nada de esto para ustedes es nuevo, conjuntamente con un video que tienen subido en la plataforma, más la diapositiva que también tienen, que espero que la hayan revisado. Esta es la bibliografía básica y la bibliografía complementaria con la que preparé la clase. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, licenciado. Sí. Hilda, Hilda, un afectuoso saludo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, lice, gracias. Qué bueno, cuánto me alegro. ¿La familia bien? Sí, con la bendición de Dios. Excelente, siempre gracias a él. Bien, a ver chicos, comenzamos. Cuando hablamos de interacciones farmacológicas, nos referimos a lo que ocurre cuando un medicamento modifica el efecto de otro dentro del organismo. Estas interacciones no siempre son negativas. De hecho, en algunos casos pueden ser beneficiosas porque potencian el tratamiento y logran mejores resultados. En otros casos son neutras
ya que prácticamente no producen cambios relevantes, pero también estas reacciones pueden llegar a ser perjudiciales. En cuanto a esto, tenemos que tener mucho cuidado, porque pueden disminuir la eficacia del tratamiento o provocar reacciones adversas que ponen en riesgo la seguridad del paciente, incluso hasta la muerte. Para nosotros, los profesionales de enfermería, y para ustedes, futuros profesionales de enfermería, este tema es fundamental, es muy importante, porque no basta con administrar un medicamento de forma aislada. Necesitamos comprender cómo se relaciona con los demás fármacos que recibe el paciente. Recuerdan que hay pacientes que no solamente toman un fármaco, hay algunos que toman varios fármacos. Entonces, estar atentos a estas interacciones es parte fundamental del rol en la prevención, en la vigilancia constante y también en la protección de la salud de las personas que están bajo nuestro cuidado. Existen varios tipos de interacciones farmacológicas y creo que conocerlas es fundamental para poder cuidar la seguridad del paciente. Por supuesto, ustedes tienen que tener conocimiento amplio de esto. En primer lugar, tenemos las interacciones farmacocinéticas, conceptos que ya ustedes conocen, no es nada nuevo. Estas se dan cuando un medicamento altera alguno de los procesos que sigue otro en el organismo. Ya conocemos que tenemos la absorción, tenemos la distribución, metabolismo, ¿y cuál es la cuarta? Excreción. Excreción, correcto. Muy bien. Por ejemplo, hemos puesto ya varias veces este ejemplo, el omeprazol, que al disminuir la acidez del estómago puede reducir también la absorción de ciertos fármacos como el ketoconazol. Otro tipo son las interacciones farmacodinámicas, también conocidas por ustedes. ¿Qué ocurre cuando dos medicamentos actúan en el mismo lugar o sistema fisiológico? Allí puede suceder que sus efectos se potencien o que se bloqueen entre sí simplemente. Un caso muy claro es cuando combinamos las benzodiazepinas con los opioides que pueden potenciar la depresión del sistema nervioso central y provocar un riesgo gravísimo de sedación profunda, o incluso es tan intensa la sedación que podemos llegar a provocarle a un paciente un paro respiratorio. También encontramos las interacciones físico-químicas
que no va a ocurrir dentro del cuerpo, sino fuera de él. Cuando mezclamos dos fármacos en la misma jeringa o también en un mismo frasco, ¿qué puede suceder? Que estas mezclas eh, vaya a producir reacciones en el medicamento como precipitarlo, es decir, ponerlo blanco, lechoso, o simplemente inactivar la reacción del medicamento. E incluso cuando un medicamento es lechoso jamás se puede administrar. Eso nunca lo vayan a hacer. Por ejemplo, la furosemida, que es un diurético potente, que vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de medicamentos, en otros temas, nunca se debe mezclar con soluciones que estén ácidas, que sean ácidas, porque va a perder su efecto. Además de esto, debemos considerar las interacciones con alimentos y con bebidas. ¿Por qué? Porque algunos de ellos interfieren directamente en la acción de los medicamentos. Por ejemplo, el jugo de toronja, que ya lo vimos, este ejemplo lo hemos visto y he querido seguir con él, que puede aumentar la concentración de ciertos fármacos como es las estatinas. Cuando hablo de estatina me refiero a la simvastatina, ¿sí? Y por supuesto, como sabemos que estos medicamentos, fundamentalmente la torvastatina, las simvastatinas, que muchas veces se utilizan, ¿no?, para el colesterol, para bajar las cifras, ¿no?, los niveles de colesterol alto, sabemos que estos medicamentos se procesan en el hígado y por tanto, al aumentar, ¿qué ocurre? Un efecto de toxicidad. Hay riesgo de toxicidad, que también estudiamos en clases anteriores. Y por último están las interacciones con las plantas medicinales o suplementos que muchas veces se pasan por alto porque el paciente no siempre informa que lo están tomando, que lo están consumiendo. Pero sin embargo, pueden modificar y modificar de manera importante, ¿ok? De manera significativa la eficacia de los medicamentos. Hay un caso que a mí me gusta poner mucho, que son la hierba de San Juan. No sé si aquí ustedes la tienen. ¿La conocen? ¿Conocen esa hierba? No, Lisa, yo no. ¿No? No, Esa hierba puede disminuir el efecto de anticonceptivos orales y también de ciertos antidepresivos. Por eso es importante preguntarle también estos datos a los pacientes. Entonces podemos decir que las interacciones pueden ocurrir de muchas formas, como yo les he venido explicando, y nuestra tarea o nuestro rol como, bueno, principalmente de ustedes como futuros profesionales de enfermería es anticiparlas, prevenirlas, detectarlas. Y por supuesto, prevenir que se conviertan en un riesgo para la vida del paciente. Las interacciones farmacológicas no son un tema menor porque tienen un impacto directo en la eficacia y en la seguridad del tratamiento. En algunos casos
pueden disminuir la eficacia de un medicamento, y esto sucede cuando un fármaco reduce la acción de otro y por supuesto el paciente no logra el efecto que nosotros esperamos. Un ejemplo claro sería cuando la presión arterial o los niveles de glucosa no se controlan de manera adecuada porque existen otros medicamentos que están interfiriendo. ¿Cuántas veces no tenemos un familiar que está tomando un medicamento o dos medicamentos y decimos, pero ¿por qué no le baja la glicemia? Y el tratamiento no funciona y tiene alta la presión, hasta que nos sentamos y analizamos cuál es el medicamento que está tomando ese paciente que está interfiriendo en la reacción, ¿no?, de los medicamentos que deben de actuar para bajar, en este caso, en este ejemplo, las cifras de hipertensión y las cifras de glucosa. En otras situaciones, las interacciones también aumentan el riesgo de toxicidad, y esto pasa cuando el efecto de un fármaco se va a potencializar demasiado. Y esto va a llevar al paciente a sufrir efectos adversos gravísimos. Por ejemplo, en una sobredosis de anticoagulantes, esto puede aparecer en el paciente un sangrado importantísimo que puede poner en peligro la vida del paciente. Por eso hay que tener en cuenta la dosificación y también todos los temas que hemos tratado en clases anteriores. Además de esto, estas interacciones pueden complicar muchísimo el tratamiento, ya que va a obligar al equipo de salud a realizar ajustes, y esto puede significar, por supuesto, que se cambien las dosis, también sustituir el medicamento o realizar un monitoreo más frecuente de los parámetros como son los niveles en sangre o la función del hígado y también de los riñones, la vía ya de excreción final de los medicamentos, que ya ustedes también conocen. Entonces, por todo esto que yo les estoy conversando, comprender, fíjate, no estoy tratando de entender, son cosas diferentes, es comprender las interacciones, no es solo teoría, sino que es parte también fundamental, esencial del cuidado o de un cuidado seguro, ya que por cada decisión que tomemos puede marcar significativamente la diferencia en la salud y también en el bienestar del paciente. Les voy a leer, para que puedan entender un poquito mejor, les voy a leer un ejemplo clínico para que me puedan entender esta primera parte, que yo entiendo que lo hayan entendido bien, porque he ido despacito explicándole las diapositivas. Un paciente que recibe tratamiento con warfarina, que ya sabemos que es un anticoagulante oral, presenta un riesgo elevado de complicaciones hemorrágicas. Si además consume ibuprofeno, ya que este fármaco, al ser un antiinflamatorio no esteroideo,
puede dañar la mucosa gástrica y aumentar la probabilidad de sangrado gastrointestinal. A esto se suma que el ibuprofeno puede potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina al interferir con su metabolismo y desplazarla de su unión a proteínas plasmáticas. Por ello, la combinación de ambos medicamentos debe evitarse en la medida de lo posible y si resulta imprescindible, el equipo de salud debe mantener una vigilancia estrecha mediante controles clínicos y de laboratorio, como el INR, es decir, el tiempo de coagulación, y educar a la paciente sobre signos de alarma de sangrado y valorar alternativas analgésicas más seguras. En este ejemplo que yo les acabo de leer, se pone en contexto todo lo que yo les he explicado. Esto es muy importante, esto que les voy a explicar ahorita, fundamental para poder entender toda esta clase. Diferenciando efectos secundarios y reacciones adversas, y que además ustedes tienen que saber de memoria, porque no es lo mismo, y yo les voy a explicar por qué, y también por qué es importante. En la práctica clínica es fundamental que sepamos distinguir, diferenciar lo mismo, efectos secundarios de reacciones adversas. Porque claro, y está claro que ambos son resultados no deseados de los medicamentos, pero ojo, no son lo mismo, ¿ok? No son lo mismo y esto puede confundir, pero le voy a explicar bien por qué no son lo mismo. Los efectos secundarios son efectos prevenibles y generalmente son efectos menos graves que pueden aparecer cuando se toma un medicamento. Ya vieron que este concepto tiene aspectos importantes que lo va a diferenciar de las reacciones adversas. En este caso, los efectos secundarios son predecibles y generalmente son menos graves que pueden aparecer cuando se toma un medicamento. Por ejemplo, algunos antihistamínicos pueden causar somnolencia, pero no siempre requiere suspender el medicamento. No es necesario suspenderlo, pero sí debemos conocerlo para poder orientarle al paciente y prevenir molestias. Muchas veces un antihistamínico tenemos una alergia al polvo, vamos al médico y el médico nos indica un antihistamínico, una Benadrylina, un Alercec, por ejemplo, un Alercec, es un medicamento que ustedes toman aquí. Ese medicamento, el médico le va a decir a Hilda, que la tengo aquí en pantalla, mire Hilda, se va a tomar este medicamento, esta Alercec, cada 8 horas. Pero es importante que usted conozca que este medicamento le va a provocar somnolencia, por lo que si usted conduce, no debe conducir, no debes, si está ejerciendo un trabajo que pone en peligro su vida, como en fábrica, etcétera,
no debe de ejercerla. ¿Por qué? Porque se puede quedar dormida. Pero no pasa nada. Puedes tomártela y acostarte a dormir y no pasa nada. Ahora bien, está claro qué son los efectos secundarios, ¿verdad? Vamos a ver ahorita qué son las reacciones adversas. Las reacciones adversas son efectos dañinos o peligrosos que pueden aparecer incluso en dosis correctas y no siempre se pueden prever. Si vemos en la primera, que fueron los efectos secundarios, podemos ver que los efectos secundarios se pueden prevenir y generalmente son menos graves. Pero en las reacciones adversas todo lo contrario. Son efectos dañinos, peligrosos, que sí pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, seguimos una reacción alérgica grave a un antibiótico que provoque dificultad respiratoria. Este tipo de reacción adversa, sí requiere intervención inmediata y muchas veces suspender el medicamento. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de manera personal. No sé si yo les comenté que yo tenía una tía que falleció, una tía que era enfermera. En su turno, en un turno de trabajo, va una paciente que era su amiga, ya era su penúltima administración de su antibiótico, era una penicilina rapilenta, que ella no era alérgica, la paciente no era alérgica a ese medicamento. Cuando llega al cuerpo de guardia, le dice a mi tía, Maga, mi tía se llamaba Magalis, le dice, Maga, ven a inyectarme, pero tengo un problema que se me quedó el método. Entonces la enfermera tiene que saber, porque es lo que le va a respaldar a ella que está administrando un medicamento prescrito por el médico. Y mi tía le dice, mira, tú sabes que sin el método no te puedo inyectar. No, mira, si tú sabes que ya esta es la penúltima tratamiento, inyección, por favor, inyéctame que no va a pasar nada, pa. Exacto, correcto. Cuando mi tía le inyecta, en cuanto le inyecta, la única o la última palabra que esa persona dijo fue, Magalis, me has matado. ¿Qué hizo esa persona? Hizo un shock anafiláctico, una reacción adversa a la penicilina. Empezó con disnea, falta de aire, opresión en el pecho, la visión se le puso borrosa y se cayó al suelo inconsciente. Inmediatamente, ¿que hizo mi tía? Llamó al médico, canalizó una vena, le administró suero para limpiar la vena, le puso esteroide, etcétera, y se remitió para el hospital. Pero miren qué importancia conocer, diferenciar qué es un efecto secundario de las reacciones adversas para poder actuar. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes lo identifiquen correctamente? En primer lugar, para garantizar la seguridad del paciente. En segundo lugar, para decidir si es necesario modificar o suspender el tratamiento. También para registrar y reportar eventos que puedan afectar a otros pacientes en el futuro. Y también recuerden que nosotros somos educadores por excelencia. Educar al paciente evitando alarmas innecesarias o ignorar señales de peligro. Entonces, todos los medicamentos, todos
pueden tener efectos no deseados. Pero ustedes como futuros enfermeros deben conocer cuáles son manejables, es decir, que serían los efectos secundarios, y cuáles son los potencialmente peligrosos, que ya serían las reacciones adversas, para de esta manera poder actuar de una forma segura y de una forma eficiente. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, listo, sí. Perfecto. Ahora bien, existen o hay importancia de identificarlos correctamente, estos efectos secundarios y estas reacciones adversas. En primer lugar, una de las importancias de esta identificación que ustedes deben de conocer es la garantizar la seguridad del paciente. Conocerlo, estaríamos garantizando esta seguridad. Algunas reacciones adversas pueden poner, en riesgo la vida si no se detectan a tiempo. Tienen que conocerlas, si no, ¿cómo la van a salvar? Por ejemplo, reconocer rápidamente un ras cutáneo por un medicamento X, aquí yo le puse el alopurinol, puede prevenir un síndrome de Stevens-Johnson. ¿Qué es un síndrome? ¿Cuál es este síndrome? Investiguen también, pero si no la conocen, por supuesto, a grandes rasgos, es una reacción que se considera muy grave y también es rara a medicamentos o también a infecciones que causa lesiones dolorosas en la piel y también en las mucosas, que ponen en riesgo la vida del paciente y por supuesto que es potencialmente mortal. Como número dos, tenemos que también es importante esa identificación correcta de estas reacciones, estos efectos secundarios y de las reacciones adversas, tomar las decisiones clínicas adecuadas. ¿Qué hacer ante ellas? Si se trata de un efecto secundario leve, pues como les expliqué, podemos continuar con el medicamento, ajustamos un poquito la dosis o simplemente le informamos al paciente. No pasa nada. Si es una reacción adversa grave, esto puede ser necesario hasta suspender el medicamento y, por supuesto, reportarlo. ¿Para qué? Para evitar que suceda con otros pacientes. Como número 3, otra importancia sería cumplir con la farmacovigilancia, donde las reacciones adversas que aparecen deben notificarse a los sistemas de salud. Y esto, por supuesto, esa notificación, ese acto de notificar, va a ayudar a proteger a otros pacientes y a actualizar la información sobre la seguridad del medicamento. Y por último, tenemos la importancia de educar al paciente, porque cuando se le explica al paciente qué efectos son normales y cuáles son peligrosos, eso va a mejorar significativamente la adhesión al tratamiento. Además de eso,
¿sí? Va a permitir que el paciente actúe de manera rápida, de manera veloz, si ocurre algo fuera de lo esperado. Pero para eso hay que explicar al paciente. Puede ser que el paciente, no, me da sueño, es normal porque la enfermera me explicó y el médico también. A veces el médico no explica y tenemos que explicar nosotros. En la viña del Señor hay de todo, como yo les he explicado. Igual, si tú conoces la diferencia entre uno y el otro, ya sabes frente a qué signos y qué síntomas vas a estar frente a una reacción adversa. Wow, 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 se me está cerrando la epiglotis, tengo falta de aire, tengo dolor en el pecho, tengo visión borrosa. Rápidamente voy a llamar a la enfermera, voy a avisarle a alguien, a la persona que está más cerca de mí para que me auxilie. Pero para eso hay que conocer en primer lugar la diferencia entre uno y el otro. Esto va a examen. Aquí hay un ejemplo. Un paciente toma enalapril para la presión alta, para la hipertensión. Ese paciente, después que se toma ese enalapril, va a comenzar con tos, una tos seca. Esto es un efecto secundario frecuente y no grave, es normal. Si hay alguno de ustedes que es hipertenso y toma algún pril, dígase enalapril o captopril, sabemos, te lo digo yo, que esto es una reacción normal, una tos seca. Bien. Pero si ese paciente que se tomó ese enalapril presenta angiodema, que no es más que la hinchazón de labios o cara, ahí estamos frente a una reacción adversa. Y inmediatamente se debe suspender el medicamento de inmediato, avisar al médico y seguir protocolo. ¿Vieron la diferencia entre uno y el otro? En este ejemplo, una vez más, ¿sí? Sí, licenciado. Bien. Detectar a tiempo una reacción adversa a medicamento. También se pueden encontrar la sigla RAM, que es reacción adversa a medicamento, en el examen. Esto ya saben ustedes que es clave para proteger la seguridad y la vida del paciente. Pero nosotros, los profesionales de enfermería, tenemos un rol, un papel importantísimo, porque está en contacto o estamos en contacto directo y constante con el paciente. Primero vamos a estar nosotros enterados y vamos a reaccionar mucho más rápido, mucho más urgente que los demás profesionales que se encuentran laborando en el servicio. ¿Sí? Pero bueno, esto tiene una gran importancia, porque gracias a esta cercanía que nosotros tenemos con los pacientes, el enfermero va a poder identificar signos tempranos de efectos indeseados rapidísimo. Somos los primeritos, los primeros en la vanguardia. Vamos a registrar también con precisión cualquier cambio en el estado del paciente. Ustedes saben, ya lo vimos en clases anteriores. También vamos a ser los primeros de informar inmediatamente al equipo de salud para poder tomar decisiones rápidas y decisiones seguras. Y vamos a trabajar con el binomio paciente-familia, explicándole, educándolos sobre síntomas de alertas que pueden aparecer, fomentando de esta manera una atención mucho más segura y mucho más, y claro, y de calidad.
para el paciente. Entonces, esta vigilancia de la que yo le estoy hablando, de la que yo le estoy platicando, esta vigilancia constante y también por su aplicación efectiva, va a permitir prevenir esas complicaciones graves y también mejorar la atención. Estamos acá frente a un tema importantísimo que va a examen. Así que ahorita le voy a tratar de explicar mejor, voy a ir paso por paso y voy a ir dictando, pero ustedes tienen que tomar nota lo más rápido posible. Recuerden que al final voy a dirigir preguntas para evaluar. Existen señales clínicas que deben alertar al personal de enfermería. Estamos hablando de las reacciones adversas, ¿sí? En primer lugar, tenemos los cambios en piel y mucosa. ¿Qué es lo que vamos a observar en el paciente? Erupciones, urticaria. No me voy a detener a explicar de qué es cada uno de ellos, porque ya ustedes esto lo dieron en otras asignaturas. Tienen que saberlo, ¿sí? Y los exámenes de este segundo ciclo va a estar elaborado por casos clínicos, ¿ok? Te decía erupciones, urticaria, perdón, enrojecimiento, picazón o prurito, es lo mismo. Le puede aparecer picazón o le puede aparecer prurito en el examen, significa lo mismo. Ampollas o decamación, perdón, o decamación. ¿Qué otro cambio le puede aparecer en la piel y mucosa que ustedes van a observar? La hinchazón de labios, lengua o párpados, que ya les expliqué que esto significa, también es lo mismo que angioedema, así aparece en la literatura y les puede aparecer en el examen. Puede indicar reacciones alérgicas graves, todo esto que yo les acabo de explicar, como el síndrome de Steven-Johnson, que ya les expliqué qué cosas, en qué se basa, en qué consiste este síndrome. Espero que hayan tomado notas también. Otra señal clínica que ustedes tienen que tener presente como futuros enfermeros y enfermeras es las alteraciones respiratorias. Aquí, ¿qué van a observar? Si existen dificultad respiratoria, las sibilancias, la opresión torácica o disnea. Cuando esto aparece, inmediatamente vamos a estar frente a signos de reacciones anafilácticas. Y por supuesto, esto va a requerir una atención inmediata, ¿ok? Atención inmediata. También puede existir cambios en signos vitales, como por ejemplo, puede presentar hipotensión o hipertensión súbitamente. Puede aparecer taquicardia, bradicardia. También puede aparecer una fiebre inexplicable o una alteración en la saturación de oxígeno. Lo mismo, la saturación puede subir que puede disminuir. Por ejemplo,
Un descenso abrupto de la presión tras iniciar un antibiótico, cualquiera. Ahí tiene que darse cuenta que ahí estamos frente a una reacción adversa, alérgica al medicamento. Si eso sucede cuando ustedes están administrando un medicamento que bajó abruptamente la presión arterial, corran, que hay una reacción adversa, alérgica. En el caso de cambios, para tener en cuenta el cambio en signos vitales, perdón, en las alteraciones neurológicas. Número 3. ¿Qué vamos a estar presente? Cuando estamos presentes de somnolencia excesiva, confusión, temblores, mareo, convulsiones, agitación o pérdida de conciencia. Cuando estamos frente a todo esto, tenemos que saber que pueden estar relacionadas con eventos de toxicidad de medicamentos como sedantes, anticonvulsivos o psicotrópicos. Otro aspecto que ustedes tienen que tener presente son otras señales clínicas en las que ustedes tienen que estar alertas, son los trastornos gastrointestinales severos. Cuando estamos frente a pacientes que presentan náuseas persistentes, vómitos, diarreas intensas, dolor abdominal agudo o ictericia, ya sabemos que incluso le salió hasta en el examen, que la ictericia puede indicar que estamos en presencia de un daño hepático por medicamentos, como por ejemplo el paracetamol, que se administra o que el paciente toma en sobredosis. Otra señal clínica son los sangrados anormales, como por ejemplo cuando estamos presentes frente a una equimosis. Revisen la libreta del semestre pasado. Estos conceptos son importantes. Estas palabras, el significado de estas palabras que ustedes conocen. Cuando estamos en presencia también de petequias, esos punticos rojos que aparecen en el cuerpo. Cuando el paciente está frente o tiene sangrado nasal, conocido también como epístasis. Cuando estamos en presencia de sangrados en encías o hemorragias sin causas aparentes. Entonces, cuando esto aparece, puede indicar que estamos en presencia de una alteración de la coagulación por fármacos, como por ejemplo, que vamos a estudiar en clases posteriores, los anticoagulantes como la warfarina, la heparina, que una sobredosis o un efecto adverso, una reacción adversa puede tener todos estos síntomas. Y por último, tenemos la disminución o aumento súbito de la diuresis. Vamos a encontrarnos pacientes que va a presentar oliguria, anuria o poliguria, es decir, orina mucho, no orina, orina poco, lo que puede ser signos de
afectación renal. Entonces, es muy importante la vigilancia de todas estas señales clínicas porque nos va a permitir interrumpir o ajustar el tratamiento rápidamente. Va a evitar la progresión, que estos efectos progresen a eventos graves o mortales. Va a facilitar el registro en sistemas de farmacovigilancia y va a mejorar la calidad de la atención y va también a generar confianza en el paciente. Un ejemplo clínico de lo que yo les acabo de explicar ahorita, tenemos que un paciente hospitalizado comienza tratamiento con vancomicina, un antibiótico. A los pocos minutos, la enfermera nota enrojecimiento facial, prurito, que es picazón, como les expliqué, y taquicardia. Estos signos indican un posible síndrome del hombre rojo. Que no se les olvide, síndrome del hombre rojo, que es una reacción adversa que requiere detener o ajustar la infusión. Aquí yo les puse qué significa el síndrome del hombre rojo para que lo conozcan para la vida y para el examen, que es una reacción adversa conocida y específica relacionada con la administración de vancomicina, que es un antibiótico. Bien, vamos a conocer ahorita los pasos para notificar. ¿Van entendiendo, chicos? Enciendo mi cámara para poder verlos. ¿Por qué tienen la cámara apagada? Yo la apago, mira, aquí la tengo encendida y no me veo. Yo la apago porque si no me saca de la clase. ¿Por qué tienen las cámaras apagadas? Voy a tener que hablar en la carrera para que nos pasen a la presencialidad. ¿Van entendiendo? Kerly, ¿entiende? Sí. Sí, Quirós, Lice. Quirós, Barcos, Quirós. Aquí estoy, licenciado, sí le entiendo. ¿Van entendiendo, hija? No Sí, hay problema licenciado. entonces. Ya. Pero comuníquense conmigo cuando les pregunte. Vamos a interactuar. Sí. Ayúdenme con eso para yo más o menos saber e ir midiendo temperatura de que ustedes me están entendiendo o si tengo que ir por otra vía. Sí. Ayúdenme con eso, no sean malitos. Bien. Vamos a ver ahora los pasos que nosotros debemos de seguir para notificar una reacción adversa, disculpen, a medicamentos en el sistema de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública. En primer lugar, vamos a identificar el evento sospechoso. Aquí, ¿qué se va a hacer? Se va a observar los signos y síntomas que podrían estar relacionados con el medicamento. También vamos a recopilar información completa. Vamos a ver, vamos a escribir, vamos a identificar los medicamentos que estuvieron implicados o el medicamento que estuvo implicado. De ahí vamos a colocar, a informarnos la dosis, la vía de administración y el tipo de reacción adversa, van a describirlo. También van a los antecedentes clínicos del paciente,
y cualquier otro dato que ustedes consideren que es relevante informar. En tercer lugar, van a llenar el formulario oficial de notificación del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, que van a estar disponibles en los establecimientos de salud o en la página web del Ministerio. Se van a asegurar de que todos los datos que ustedes reflejen sean datos que estén claros, que sean reales, que sean verídicos. Y número 4, Bueno, ¿podría repetir el segundo paso? Es que no escuché ¿cuál bien. es? De recopilar la información completa. Sí. Ya, aquí en este paso de la recopilación de los datos van a escribir, van a notificar el medicamento que estuvo implicado en esa reacción, la dosificación, es decir, la dosis, la vía de administración en que se le administró ese medicamento y el tiempo de aparición de la reacción, si fue inmediata, si fue tardía, etc. Y también van a colocar, a notificar los antecedentes clínicos del paciente y también, como bien está en la diapositiva, cualquier otro dato que ustedes consideren relevante y que sea importante informar. Les decía, como número 4, enviar el reporte al área de farmacovigilancia institucional. ¿Por qué? Porque serían ellos los encargados de remitir al Centro Nacional de Farmacovigilancia para su evaluación y análisis. Y todo esto tiene una gran importancia. Esto va a permitir monitorear la seguridad de los medicamentos, también nos permite proteger a otros pacientes y también a mejorar, ¿no?, la práctica clínica de nosotros los profesionales de enfermería. Existen otros pasos para notificar una reacción adversa adversa en el Ministerio de Salud Pública, que sería la identificar las reacciones adversas sospechosas, donde el personal de salud, dígase enfermeras, médicos, farmacéuticos, deben de reconocer o los signos clínicos, reconocer tanto los síntomas, ¿no?, como los signos clínicos que podrían estar relacionados con un medicamento. Se debe registrar también el nombre del fármaco, las dosis, la vía de administración, el momento de aparición de la reacción. Como número 2 tenemos la recopilación o recopilar, ¿no?, información completa del caso. Aquí se van a recoger, se van a notificar los datos del paciente. ¿Qué datos del paciente nos interesa a nosotros notificar? La edad, el sexo, los antecedentes relevantes. También vamos a recopilar los detalles del medicamento sospechosos o de los medicamentos sospechosos. Aquí vamos a recoger, a notificar el nombre comercial del medicamento y también el nombre genérico.
las dosis, la frecuencia, la duración. Otro aspecto que se debe notificar en este segundo, que es la recopilación de la información completa del caso, vamos a notificar la descripción de la reacción. Acá ustedes van a describir cómo fue esa reacción. ¿Cuándo fue que se inició? La fecha, la evolución del paciente bajo esta reacción, la gravedad, si el paciente salió de esa reacción, si se complicó el paciente y se tuvo que pasar a una terapia de cuidados intensivos o a cuidados intermedios o simplemente falleció el paciente. Son aspectos que ustedes tienen que tener también en cuenta a la hora de notificar. Y otros medicamentos que el paciente esté usando por posibles interacciones. Puede ser que el paciente, ustedes hayan comenzado a administrarle vía endovenosa la vancomicina, hizo reacción, pero también es importante notificar qué otros medicamentos está tomando el paciente. Como número 3, también deben de notificar, es llenar el formulario oficial de notificación de reacciones adversas a medicamentos que toda institución tiene. Aquí, en este aspecto, el Ministerio de Salud Pública dispone de un formulario estandarizado de color amarillo. Este formulario se puede llenar de dos maneras, de manera física o entrar a la página web y llenarlo en línea. Y esta información, como ya les expliqué anteriormente, debe ser clara, precisa, completa e incluso tener en cuenta que si no está seguro al 100% de que el medicamento causó la reacción, no se debe poner. Que tener que estar seguro de todo esto. ¿Sí? Estos son los pasos para notificar una reacción adversa al Ministerio de Salud Pública. Continuamos. Enviar el formulario, perdón, acá. Ya. Pregunta de examen. Otra pregunta. De esta clase hay 3 preguntas. Examen. Ustedes, perdón, ya esta yo la hablé. Esta ya les dije ya. Iba por el paso 3, licenciado, de lo Ya que por el paso son, 3. Es que como sí, se parece. ajá, ahí, esa faltaría. Ya. Ya. Sí. El paso 4,
Para la notificación de estas reacciones adversas tenemos enviar el formulario al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Sí, es decir, identificar las reacciones adversas sospechosas. Que vamos a reconocer síntomas, signos clínicos relacionados con un medicamento. Vamos a registrar, es prácticamente lo mismo. Vamos a registrar el nombre del fármaco, la dosis, la vía de administración. Si es digital, se puede enviar por medio de la plataforma en línea del ministerio. Aquí les coloco el correo electrónico oficial del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Se debe dar seguimiento al caso, no es que ya yo identifiqué, envié, reporté, notifiqué ya. El personal de salud es un deber de ellos continuar observando al paciente e ir actualizando la notificación si hay cambios importantes, porque pueden aparecer otras reacciones adversas tardías y ustedes pusieron solamente, notificaron las reacciones adversas, ¿cómo decirle?, inmediatas. El Ministerio de Salud Pública puede solicitar una información adicional para poder evaluar la causalidad y tomar medidas de salud pública. ¿Y por qué es importante notificar? Porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque hay... No, no, esto tiene un significado de peso, porque no somos, como le estaba explicando al principio, no somos robots. No solamente estamos para aplicar medicamentos, no. Es importante notificarlo porque va a prevenir los riesgos en otros pacientes, porque va a permitir tomar medidas para que otros pacientes no sufran los mismos efectos adversos. Es importante para la actualización de alertas sanitarias y protocolos clínicos. Aquí la información que se recopile va a ayudar a ajustar recomendaciones de uso, dosis y precauciones de los medicamentos. Es importante porque va a mejorar o mejora la seguridad del uso de los medicamentos en el país. Miren ustedes qué repercusión tiene, lo importante que es actuar correctamente. Aquí va a contribuir a un uso mucho más seguro y mucho más efectivo de los fármacos a nivel nacional. Y número 4, el cumplimiento ético y profesional, donde notificar todo esto, todas estas reacciones por la vía o por las vías correctas, es una responsabilidad del personal de salud. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque somos nosotros los que protegemos la vida y el bienestar de los pacientes. ¿Qué somos? ¿Sepultureros? No somos enfermeros. Y es nuestra responsabilidad.
Entonces, aquí vemos el papel que tiene el profesional de enfermería en la prevención y control de interacciones y reacciones adversas en pacientes polimedicados. Bien, miren, en el cuidado de pacientes que reciben varios medicamentos, que por eso se le llama polimedicados, pacientes polimedicados. Esa palabrita subrayenla, ¿ok? Le puede aparecer en el examen y para la vida. La enfermería tiene un papel fundamental en cuanto a la prevención y el control de interacciones y también de reacciones adversas. ¿Por qué? Porque lo que administramos los medicamentos somos nosotros, ¿cómo no conocerlos? El médico lo conoce, nosotros lo conocemos y lo experimentamos en carne propia cuando lo vemos al paciente. Por ende, es nuestra responsabilidad, somos responsables. En primer lugar, a la revisión de tratamientos. Debemos de verificar que duplicidad, interacciones entre fármacos o también con alimentos. Número 2, la vigilancia constante del paciente. Aquí está en la diapositiva. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar los signos y síntomas que puedan indicar reacciones adversas. Número 3, la educación al paciente y familia. ¿Por qué es importante? Porque es importante, porque es el rol del profesional de enfermería. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo actuar ante estos pacientes polimedicados? En tercer lugar, ya les dije, educación al paciente y familia. ¿Qué vamos a explicarle al paciente? Le vamos a explicar el uso correcto de los medicamentos, la importancia que tiene, y se lo estoy diciendo desde el primer día de clase, respetar dosis. ¿Por qué? Los 10 correctos, horario. Explicar también la necesidad de informar cualquier cambio en el estado de salud. Si se lo va a decir al familiar, que el familiar se lo comunique al enfermero, al personal médico. También en cuarto lugar, la notificación oportuna. Ocurre la reacción, una notificación oportuna. ¿Qué va a hacer? Cuando comunicamos al médico tratante y a los equipos también de farmacovigilancia, cualquier evento sospechoso, podemos salvar vidas. Entonces existe un impacto en la labor nuestra, ¿no? Ante todas estas series de acciones que se debe tener presente en pacientes polimedicados. En primer lugar, esto facilita la toma de decisiones seguras. Tenemos el conocimiento, podemos actuar con seguridad. Optimiza la eficacia de la terapia farmacológica. Y contribuye a la seguridad y bienestar del paciente, que al final es nuestro sentido, nuestra razón de ser. Existen funciones que son fundamentales del personal de enfermería en estos pacientes polimedicados y que va a examen. Esta es otra pregunta de examen.
En primer lugar, la valoración integral del paciente. Vamos a valorar la integridad, la valoración integral del paciente. Aquí, ¿qué vamos a recoger? Vamos a recoger la información detallada sobre qué, como es nuestra función, todos los medicamentos, los prescritos, los de venta libre, suplementos, plantas medicinales, etcétera. Las alergias previas y antecedentes de reacciones adversas. Todo esto va dentro de la valoración integral del paciente, ojo. Y los factores de riesgo, como por ejemplo la edad avanzada, enfermedades crónicas, daño hepático o renal, etcétera. Son algunos. Número 2, tenemos otra función del personal de enfermería en paciente polimedicado, es la revisión de posibles interacciones medicamentosas. Aquí tienen que ustedes tener presente que antes de administrar un fármaco, se debe de verificar si puede interactuar con otros tratamientos del paciente. Por eso hay que preguntarle al paciente cuando va al médico. El médico le pregunta antes de indicarle qué medicamento tomas, de qué padeces y después qué medicamentos tomas. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situación. Y colaborar con el equipo de salud y el farmacéutico para prevenir combinaciones peligrosas. Como número 3, tenemos el monitoreo constante del paciente. En ese monitoreo constante del paciente vamos a vigilar los signos vitales, mira todo lo que hay que hacer cuando hay un paciente polimedicado, el estado de conciencia, la función renal y hepática, la piel, la frecuencia respiratoria, entre otros. Y detectar síntomas tempranos de interacciones o efectos adversos, como si el paciente presentó mareos, sangrado, RAX, somnolencia y todo lo demás, todos los demás que vimos en diapositivas anteriores. Otro aspecto que debe tener presente el personal de enfermería en estos pacientes es la educación a ellos y a la familia, donde se le debe de enseñar la importancia de no automedicarse, explicar cómo reconocer síntomas de alarma. Por eso se le debe de explicar, y se lo expliqué en el primer ciclo. Cuando ustedes le dan conocimientos, información al paciente, él enseguida va a decir, bueno, esto puede traerme consecuencias, déjenme llamar rápido a la enfermera y decirle lo que me estoy sintiendo. Pero si no le damos esa información, imagínense ustedes.
Indicar cuándo y cómo tomar cada medicamento y por qué no hacerlo de otra forma. Reforzar el cumplimiento seguro del tratamiento. Y como número 5, otra función clave del personal de enfermería es el registro y la notificación, donde se deben registrar de manera cuidadosa todos los medicamentos que se hayan administrado y también cualquier efecto adverso que se observa, y notificar al médico y al sistema de farmacovigilancia ante cualquier reacción adversa o sospecha de interacción. Por ejemplo, que pone en contexto lo que yo le acabo de explicar, un adulto mayor diabético, hipertenso y con enfermedad renal toma metformina, toma enalapril, toman lodipino, furosemida y omeprazol. La enfermera detecta que el paciente refiere debilidad, confusión y palpitaciones. Sospecha una interacción entre la furosemida y el enalapril, que está provocando hipotensión y desequilibrio electrolítico. Informa al médico, se ajusta el tratamiento y se evita complicaciones graves. Pero para eso hay que conocer que la furosemida es un diurético potente donde el paciente orina muchísimo, que baja la presión arterial de manera súbita, y el enalapril igual es un antihipertensivo. Entonces, al darse cuenta de que el paciente está frente a un desequilibrio electrolítico provocado por la furosemida, donde está eliminando muchos electrolitos, que se está complicando el paciente, pues entonces avisa rápido, le ajustan el tratamiento y se le salva la vida al paciente. ¿Entendieron? ¿Entendieron este ejemplo? Está claro. Trato de ponerle un ejemplo al finalizar. Douglas, te veo rascándote la cabeza. Déjame encender la cámara. ¿Entiendes, Douglas? Douglas, ¿me entiendes? Algo confundido nomás. ¿Podría repetirlo una vez más? A ver, el ejemplo. Pero a ver, para entender el ejemplo hay que entender todo lo que yo he explicado anteriormente. Espero que hayas estado atendiendo. Hilda, explícale a Douglas, por favor. Puedes incluso, quiere que proyecte la imagen, hazle un resumito de lo último que yo di y explícale el ejemplo. Bueno, lo que alcancé a escuchar o a entender es que, como usted dice, tenemos un adulto mayor diabético, hipertenso y con lo que es enfermedad renal, ¿verdad? Y que este paciente, adulto mayor, pues toma como quiera 3, 4 o hasta 5 medicamentos incluidos. Y entonces, este paciente como quiera refiere debilidad, eso es lo que detecta como quiera la enfermera, confusión
y también con lo que es palpitaciones. Entonces, esto en sí, pues se sospecha una interacción entre lo que es el furosemida y lo que es este medicamento, el enalapril, algo así, ya, que esto en sí está provocando como quiera la hipotensión y el desequilibrio de electrolitos. Eso es lo que se le informa al médico. Y en sí van a, como quiera, esta información pues va a permitir que se haga un ajuste del tratamiento para poder evitar como quiera complicaciones graves en lo que es el paciente. Es lo que entendí, docente. Sí, está claro. Dula, mira, perdón. Sí, Luis, ya ¿De entendí. qué, El de enalapril qué estoy le hablando? baja Estoy la... hablando de las funciones, porque para tú entender el ejemplo, tienes que haber entendido todo lo que yo les he explicado y se lo he explicado bien lento, les he explicado todo con algunos ejemplos para que puedan entender mejor. Todas las funciones clave, qué hacer. Estamos hablando de pacientes polimedicados que ya expliqué qué son, qué significa un paciente polimedicado. Por eso les dije que tenían que estar al tanto y seguir conmigo la clase, porque de lo contrario se pierde. ¿Sí? Les expliqué que cuando se administra más de un medicamento y hay una reacción. ¿Por qué es importante nosotros conocer todo esto? ¿Cuál es nuestro rol, función o rol del personal de enfermería ante los pacientes polimedicados? Fue lo que les expliqué. Sí, igual acá, uno por uno. Y este es el ejemplo de esto que yo les expliqué. Por eso te digo, si no estabas al tanto de estas diapositivas anteriores, que estaba hablando sobre el rol de enfermería en la prevención y control de interacciones y reacciones adversas en pacientes polimedicados, no podías entender entonces este ejemplo. Ahora bien, recuerden que ustedes no han dado medicamentos, pero bueno, hay algunos que pueden tener un paciente, un familiar que tome alguno de estos medicamentos, o algunos de ustedes también, o simplemente, por ejemplo, tú, Douglas, que trabajas en un hospital y tienes noción más o menos de los medicamentos o de algunos medicamentos. Por eso, le puse el ejemplo del enalapril y la furosemida, pero todavía no hemos estudiado los medicamentos. Pero les expliqué cuál es la reacción adversa de los medicamentos, a qué grupo farmacológico pertenece y qué es el enalapril igual el grupo farmacológico. ¿Qué sucede con la furosemida? Que la furosemida es un diurético potente donde se elimina muchos electrolitos, el paciente orina mucho, el paciente de este caso también es un adulto mayor, tiene estos 5 medicamentos, el enalapril y la furosemida que hace, le bajó muchísimo la presión al paciente, sospecha una interacción, la enfermera, entre estos dos medicamentos, que le está provocando hipotensión al paciente y ese desequilibrio de la que yo estoy hablando, y que va a hacer inmediatamente, doctor Douglas, ojo, en este tratamiento, este paciente tiene 2 medicamentos por diferentes causas, pero está haciendo reacción los 2 medicamentos. El medicamento que está polimedicados, vamos a ver qué hacemos. Entonces el médico te va a decir, ok, Douglas, gracias por informarme, tienes toda la razón, vamos a ajustar el tratamiento y de esta manera vamos a evitar males mayores. ¿Entendiste, Douglas? Sí, Lison, lo que no tenía muy entendido eran las reacciones que tenía la furosemida con el enalapril, pero ya recuerda que la furosemida, como usted mencionó, es un diurético bastante potente y lo que hace es que el paciente miccione de una manera anormal y pierde electrolitos, porque hay... Electrolitos. Ujú. Eso es lo que Imagínese tenía. usted,
Está confundido. El resto sí, sí pérdida de comprendo. electrolitos y encima de eso, el enalapril, que es un antihipertensivo, le bajamos muchísimo la La presión al tensión. paciente. Estamos frente a un paciente con una hipotensión, piel sudorosa, piel fría, decaimiento, visión borrosa, cefalea, un paciente adulto mayor, lenguaje tropeloso. Aquí pasa algo, ¿sí? Y cuando se revisa el tratamiento, vemos que hay dos medicamentos que están haciendo una reacción. Espero que todos hayan entendido. Si no, yo les puedo volver a explicar. Entonces, como conclusión, tenemos que la farmacovigilancia y el rol activo del que hemos venido hablando del profesional de enfermería en la prevención y control de interacciones y las reacciones adversas son fundamentales, son esenciales para garantizar la seguridad del paciente, fundamentalmente en quienes reciben varios medicamentos, como el ejemplo que acabo de poner acá. Entonces es importante detectar al tiempo, como lo hizo Douglas, de todos los efectos deseados del paciente, lo registró cuidadosamente, educó al paciente, le informó al médico, el paciente no llegó a males mayores, le informó también a la familia y de esta manera que está haciendo Douglas, reduciendo los riesgos, mejorando la calidad del cuidado y a su vez algo muy importante que hemos venido tratando desde la unidad, desde el periodo, el ciclo 1, fortaleciendo la confianza paciente, enfermero y también el sistema de salud. Por eso es muy importante que ustedes, como futuros profesionales de la enfermería, aprendan y asuman todas estas responsabilidades con mucho compromiso, con mucha dedicación también, y siempre recordando y teniendo presente que cada acción en la práctica clínica puede tener un impacto importante, significativo en la vida y también en el bienestar del paciente. ¿Dudas? ¿Qué les pareció la clase? Quirós, Barcos Quirós, Barcos Quirós, no está en clase. Barcos Quirós está tomando café, está haciendo otra cosa, no está en clase. Bien, vamos a revisar. Ustedes, si no tienen impreso el documento, pero recuerden que para la clase presencial tienen que llevarlo obligatoriamente. Aquí espero que lo vayan, porque ustedes son muy buenos, ¿eh? Espero que lo hayan impreso. Vamos a ver aquí, momentico. Momento.
Este, ¿lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, licenciado. Ya. ¿Qué yo hice acá? De este cuadro también hay una pregunta de examen, es decir, que está la pregunta de aquí y están las dos preguntas que le dije en la clase que pienso examinar. Este cuadro, que espero que lo hayan leído, si no, no hacen nada, están resumidos algunos aspectos que deben de conocer de la clase y que los va a ayudar a estudiar. Tenemos diferentes definiciones con su ejemplo. La definición de interacciones farmacológicas, de efectos secundarios, de reacciones adversas y de farmacovigilancia, donde se define acá interacciones farmacológicas, que es cuando un fármaco modifica el efecto de otro. Y les puse un ejemplo entre la warfarina, que les expliqué también, que pueden tomar como nota, que es un anticoagulante, y cuando se administra conjuntamente con el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Que mayormente hay que tener cuidado porque provoca sangrado. Aquí está el rol del profesional de enfermería ante esta situación. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de vigilar la combinación de medicamentos. Se debe educar también al paciente sobre la automedicación y notificar al médico en caso de interacciones graves. Y esta justificación sería la justificación de estos cuidados de enfermería, donde la enfermería está en contacto directo con el paciente y suele detectar primero signos de interacción como son los mareos, los sangrados, las arritmias, y su rol es grave para prevenir complicaciones. Si se dan cuenta, aquí está resumido muchas cosas que le dije en clase. Al principio de la clase le hablé de los efectos secundarios y las reacciones adversas. Aquí la definición de efectos secundarios son aquellas respuestas no deseadas, pero esperadas, que son leves y prevenibles. Ejemplo, somnolencia con el antihistamínico. ¿Se recuerdan que le puse ese ejemplo? Y aquí están los cuidados de enfermería antes la administración de este medicamento, como es observar y registrar síntomas, orientar al paciente sobre qué es esperado y qué debe reportar, y fomentar adherencia al tratamiento pese a molestias leves. Y esto, la justificación sería que esto va a permitir distinguir entre efectos tolerables y complicaciones graves, donde el paciente informado se siente seguro y confía en el tratamiento. Como mismo le hablé los efectos secundarios que tenían estas características, les hablé también del concepto de las reacciones adversas y les puse también la diferencia, lo que aquí se la llevé a un cuadro, donde en el caso de las reacciones adversas serían respuestas dañinas, inesperadas y graves. Le puse el ejemplo del shock anafiláctico por la penicilina, el ejemplo que le puse incluso con mi tía, que en paz descanse, y su amiga, y las reacciones y los cuidados de enfermería que se debe tener en cuenta. Se debe de identificar los signos tempranos como son la urticaria, la disnea y la hipotensión que les comenté y estudiamos en clase. Otra cosa que se debe tener en cuenta, otro cuidado de enfermería, es aplicar los protocolos de urgencia y reportar al sistema de farmacovigilancia.
Y la justificación de estos cuidados de enfermería sería que la enfermería es la primera línea de detección de emergencias. Una reacción adversa puede ser mortal si no se actúa de inmediato. Y por último, la farmacovigilancia, que fue ya la última parte de la clase, donde el concepto sería que es una ciencia que detecta, evalúa y previene riesgos relacionados con medicamentos y los cuidados de enfermería que se deben de tener en cuenta en la farmacovigilancia es documentar y reportar reacciones adversas, educar a pacientes y familiares sobre signos de alarma y la participación en programas institucionales de seguridad del paciente, donde la justificación de estos cuidados de enfermería sería garantización de la seguridad de la comunidad y la mejora del uso racional de los medicamentos, el aporte de enfermería que fortalece la política de salud. Entonces, si se dan cuenta, ese cuadro no es que lo abarque todo, no es que lo abarque todo, ¿no? Pero sí los ayuda a ustedes a entender mucho mejor la clase, a aprender de memoria, y la diapositiva sería más bien profundizar. Hay más cuidados de enfermería que ustedes van a revisar, van a investigar, porque no quiero los mismos cuidados de enfermería en la próxima clase, ¿ok? Ni la misma información que yo les di. Recuerden que estos son guías, por eso yo les digo, tomen nota, porque una cosa es la guía que yo les estoy proyectando a ustedes y otras son los ejemplos que yo les estoy poniendo. ¿Sí? ¿Algunas dudas al respecto? ¿Dudas de la clase? Los estudiantes que están repitiendo la asignatura, ¿quiénes son? Levanten la mano. Levanten la mano. Caterine, ¿quién más? Caterine, ¿entendió? Sí, licenciado. Ahí, más o menos. Ahí más o menos. Caterine, te voy a hacer una pregunta. Pregunta que va a ser evaluativa. ¿Dónde está Caterine? Ah, está aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Tienen que estudiar. Y yo incluso seguí la misma dinámica en clase. Tienen que revisar, tienen que copiar, tienen que tomar nota y revisar. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta. Vas a tomar nota de aquellos elementos. ¿Estás viendo la pantalla? ¿Qué se visualiza? ¿Qué se visualiza ahí, Caterine? ¿Qué ves ahí? Es el documento que usted compartió y dijo que impriman. ¿Eso es lo que estás viendo ahora? Sí, ese es el que se ve que está compartiendo. Ah, ya. Déjame entonces cerrarlo. Espérate.
¿Qué se observa ahí? Todavía nada, licenciado. Y ahora, Nada, todavía no. Nada, tampoco, no sale nada. perfecto, ese es el objetivo, que no se observa nada. A ver, va a tomar nota de aquellos aspectos que entienda, que la haga razonar y responderme la pregunta. Dice así, un paciente de 72 años con antecedentes de hipertensión y diabetes tipo 2 está recibiendo varios medicamentos, incluyendo anticoagulantes, antihipertensivos y un nuevo antibiótico. Dice la pregunta, como futura profesional de enfermería, indique cuáles de las siguientes acciones son correctas y necesarias para prevenir interacciones y reacciones adversas. Tú me vas a indicar a mí ahora cuáles son las que usted considera correctas. Inciso A, revisar todos los medicamentos que el paciente está tomando, incluyendo suplementos y plantas medicinales. Inciso B, administrar el antibiótico sin revisar interacciones, ya que los efectos adversos son raros. Inciso C, vigilar signos vitales, función renal y hepática, estado de conciencia, piel y frecuencia respiratoria. Inciso D, enseñar al paciente a no automedicarse y explicarle los síntomas de alarma a observar. Inciso E, registrar todos los medicamentos administrados y notificar reacción adversa o sospechas de interacción al médico y al sistema de farmacovigilancia. Y el inciso F, ignorar la educación al paciente porque la responsabilidad es únicamente del médico. Dígame, y justifícame dos de ellas. La pregunta es para mí, ¿verdad? Sí, Caterina, pero usted, Ya, según estaba escuchando, a mi parecer sería la opción A. a ver, ¿por qué la A? Ya se me olvidó lo que decía la A, pero sí la escuché y como que digo, esta parece que es. La A dice, la que usted me Sí, dice, a ver, revisar todos los medicamentos que el paciente está tomando, incluyendo suplementos y plantas medicinales. Está correcto, que claro. es la A. ¿Por Sí, qué? esa porque, bueno, el paciente dice que tiene hipertensión, tiene diabetes y toma tres tipos de medicamentos que son anticoagulantes, antihipertensivos y antibióticos. Entonces, habría que revisar y analizar bien los medicamentos que el paciente está tomando, dada esa situación. Excelente, ya, es brevemente, excelente. ¿Por qué? Porque la valoración integral
permite identificar posibles riesgos, alergia y antecedentes de reacciones adversas. Perfecto. ¿Cuál más? Es que ya se me olvidó lo que decían las otras, pero era, a ver, Por eso entre te la dije que C, tomara nota. la B Lo no voy a era. Es que este iba muy rápido y no lo copié todo, pero la B no era. tener que escribir en abreviatura. A ver, ya dijiste la B Sí. decía administrar el antibiótico, copie nota, tome nota, administrar el antibiótico sin revisar interacciones, ya que los efectos adversos son raros. Inciso C, vigilar signos vitales, función renal y hepática, estado de conciencia, piel y frecuencia respiratoria. Inciso D, escriben abreviatura. Enseñar al paciente a no automedicarse y explicarle los síntomas de alarma a observar. Inciso E, registrar todos los medicamentos administrados y notificar cualquier reacción adversa o sospecha de interacción al médico y al sistema de farmacovigilancia. Y el inciso F, ignorar la educación al paciente porque la responsabilidad es únicamente del médico. Ya me dijo la A. ¿Cuál más? Creo que por aquí hay bulla. A ver, también he pensado que podría ser la C. A ver, La C porque habla podri- de enseñar, educar al paciente a no automedicarse y explicarle los síntomas que podría obtener debido a a los diferentes medicamentos que está tomando. ok, hay una diferencia en lo que tú me estás diciendo a cómo estás encabezando tu respuesta. Podría ser. No, tú eres la que tienes que decirme, profesor, es la C por esto que me estás diciendo. Es correcta, es el C. ¿Por qué es correcto? ¿Por qué considera que es correcta? Te repito la C, como dice. Vigilar signos vitales, función renal y hepática, estado de conciencia, piel y frecuencia respiratoria. ¿Por qué usted cree que sea la C? Que está correcta. ¿Por qué es la C? Porque, digamos, como ya al principio dijo que es un paciente hipertenso, entonces habría que estarle recibiendo vigilancia médica frecuentemente para descartar cualquier reacción a los medicamentos que él Silencio, está haciendo recibir. perfecto. Ya, brevemente me lo explicó, correcto. Porque usted entiende que el monitoreo constante es esencial para poder detectar efectos adversos o interacciones a tiempo que pueda poner en peligro la vida del paciente. ¿Verdad que sí? Bien, vas bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? También ¿Cuál? tengo considerado la D.